Una proposición del Grupo Municipal Decisión Si Puede y otra de Izquierda Unida relativas a las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Tiene la palabra el señor secretario. Bien, pues la primera de las proposiciones de Decisión Si Puede señala la siguiente propuesta de acuerdo. La solicitud de la integración a la etapa completa de 0 a 3 años en la Consejería de Educación y la oposición a integraciones parciales como 2-3. El mantenimiento del personal que trabaja actualmente en la red de escuelas y las solicitudes de su integración en la Consejería de Educación, asegurar la cobertura de sustituciones del personal de las escuelas infantiles, desarrollar las actuaciones pertinentes y posibles desde el ámbito municipal para llegar a la consecución de la pareja educativa por unidad. El Grupo Izquierda Unida ha presentado una enmienda de adición al apartado segundo, que sería añadir al final del párrafo la siguiente frase: estableciéndose a tal efecto los procedimientos legales oportunos, y otra enmienda de adición al apartado cuarto, en donde se añadiría a partir del ámbito municipal ante la Consejería de Educación. Por su parte, el Grupo de Izquierda Unida ha presentado también otra proposición en cuanto a este servicio, donde se propone el siguiente acuerdo: instar al Gobierno del Principado de Asturias para la integración de la etapa 03, primer ciclo de educación infantil, al igual que el resto de las etapas en la Consejería de Educación, sin que tenga lugar integraciones parciales que solo añadiría mayor fragmentación a la educación infantil. 2. Solicitar que la integración vaya acompañada de la del personal que actualmente trabaja en las escuelas infantiles, estableciéndose a tal efecto los procedimientos legales oportunos. Y tercero, todo ello en el objetivo de la universalización y gratuidad del primer ciclo de educación infantil. Muchas gracias. Antes de proceder a la presentación de esta proposición, vamos a dar la palabra a doña Enar García, en representación de la Plataforma en Defensa del 03 público y gratuito. Señora García, cuando quiera. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Como todos y todas sabrán, desde la Plataforma en Defensa del 03 público y gratuito hemos elaborado un manifiesto que estamos haciendo llegar a los grupos políticos que integran los ayuntamientos, a los cuales agradecemos su disposición y su colaboración, para pedirles que elaboren mociones en las que los ayuntamientos se pronuncien acerca del actual sistema de gestión que regula la red de escuelas infantiles públicas de primer ciclo de educación infantil de Asturias. Queremos destacar los puntos que conforman este manifiesto, haciendo especial hincapié en que todos los acuerdos a los que hemos llegado desde la plataforma están supeditados al interés superior del niño. En primer lugar, pedimos la integración de la etapa completa de 0 a 3 años en la Consejería de Educación, oponiéndonos en rotundo a integraciones parciales de la misma. Con integraciones parciales nos referimos especialmente a las declaraciones emitidas hace tan solo unos días por parte de la Consejería de Educación, exponiendo que la universalización de la educación de los niños y niñas de 2 a 3 años se hará abriendo aulas para ellos en colegios de primaria o escuelas infantiles de segundo ciclo. Nos oponemos a la incorporación de los niños y niñas de 2 a 3 años en los colegios, porque la LOE reconoce la educación infantil como la etapa educativa con identidad propia que atiende a niños y niñas desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. En la actualidad hemos roto esta identidad, separando esta etapa en sus dos ciclos, 0-3 y 3-6, tanto física como pedagógicamente. Romper el ciclo 0-3 no hace más que quebrar la identidad que la ley reconoce a la educación infantil, mermar la calidad educativa, privar una vez más a los niños y niñas del derecho a recibir una educación con calidad y con calidez, y tratar la educación infantil como una etapa sin importancia y un mero tránsito de un estado inferior que debe superarse hacia estadios mayores. Nos oponemos a la integración de los niños y niñas de 2 a 3 años en colegios porque esta integración no responde a necesidad educativa alguna. El primer ciclo debe ser integrado en su totalidad en la Consejería de Educación, en igualdad de condiciones que el resto de etapas, de forma consensuada y progresiva, pero jamás fragmentada. En este punto voy a hacer mías unas palabras de Alicia Vallejo Salinas, docente desde los años 60 e integrante de la Plataforma Estatal en Defensa del 06. Los principios psicopedagógicos que guían la intervención en infantil y en primaria son muy diferentes, lo que implica una muy distinta organización del centro educativo. En infantil, la tarea educativa es compartida con la familia. En primaria, los padres y madres participan en la gestión del centro. No es lo mismo compartir la tarea que participar en un centro. En la escuela infantil hay un clima de seguridad y confianza. La comunicación es diaria y el contacto directo. Las familias entran al aula, hablamos con naturalidad a la entrada o a la salida. Se crea entre las personas adultas implicadas una relación personal de confianza. Cuando trabajas con niños y niñas de menos de 6 años, la comunicación con la familia es esencial. Es lo más importante para el niño y no hay que olvidar que están en un periodo de apego. La educadora tiene que contener tanto las emociones y sentimientos desbordantes de las criaturas como en muchos casos de las madres, padres o abuelos, porque el vínculo afectivo es muy grande. En el colegio, las madres y padres esperan fuera, los niños y niñas salen en filas. La educadora tiene que salir del centro si quiere decirle algo especial a una madre. Cuando te haces cargo de una criatura tan pequeña, no puedes estar esperando a hablar con su familia el día que te toca entrevista.
En educación infantil, niñas y niños requieren un total respeto al ritmo individual y a las características individuales de cada uno, y por lo tanto una intervención sumamente personalizada. Están descubriéndose a sí mismos, desenvolviendo su originalidad. Por eso, la atención educativa en la primera etapa se centra en ayudarles a que vayan construyendo su proceso de identidad, autoconcepto, autoimagen, autoestima, autonomía. Esto marca enormes diferencias en la organización del centro. Mientras que en primaria se pueden mantener unos horarios básicos igual para todos y diferenciar unos tiempos lectivos de otros tiempos no lectivos, en educación infantil todo se organiza en función de las necesidades básicas. Se trata de una organización de vida cotidiana, no de enseñanzas básicas. La misma organización de espacios materiales, mobiliario del centro de primaria pretende que a la vez, colectivamente, cada cual haga individualmente la misma tarea que su compañero, manteniéndose en su sitio, muy diferente a la manera de organizar el espacio y las actividades que en la educación infantil. El nivel de ruido de los comedores, la masificación de los patios a la hora del recreo y su inadecuación, cemento, pistas deportivas, etcétera, hacen bastante imposible el juego al aire libre y el juego corporal que requieren los menores de 8 años, creando situaciones de estrés y violencia. Desde mi punto de vista, dice Alicia, es aberrante decir que infantil es la primera etapa del sistema educativo y que el Ministerio de Educación se desentienda y largue el primer ciclo a otras instituciones y no solucione el tema de la gratuidad ni cuente con plazas suficientes como para atender las demandas familiares. Punto que también pedimos en el manifiesto para garantizar la educación desde el nacimiento, independientemente de cuestiones geográficas o económicas. En segundo lugar, desde la plataforma pedimos el mantenimiento del personal, docente y no docente, que trabaja actualmente en la red de escuelas y su integración en la Consejería de Educación. No podemos olvidar que el personal docente ya pasó en su momento un proceso de selección y que la asunción del mismo solo implicaría un trasvase de una administración a otra, que la categoría de técnico en educación infantil ya existe en el Principado de Asturias, que no estamos pidiendo que nos hagan funcionarias o nos regalen una plaza, sino que el trasvase se haga en las mismas condiciones en las que estamos en la actualidad. La inclusión de todo el personal docente en la Consejería de Educación garantiza la uniformidad de condiciones laborales, que no olvidemos que en la actualidad es muy dispar, no solo en cuanto a retribuciones económicas se refiere, sino también en cuanto a derechos laborales, días, permisos, horas extras, formación. Para no romper la identidad de las escuelas, lo más lógico es mantener al personal que hay en la actualidad en sus escuelas de origen, para preservar todo el trabajo que se ha creado hasta el momento, para mantener la estabilidad de los equipos educativos, para responder a las necesidades de los niños y niñas y de sus familias, que tienen derecho a vivir en escuelas que les proporcionen un ambiente de calma, de familiaridad y de apego. Para asegurar la calidad y calidez de la educación, se ha de garantizar además la cobertura del personal desde el momento en que se produce una baja o vacante, pues en una escuela todo el personal es necesario y resulta insuficiente la cobertura de estas bajas o vacantes mediante la realización de horas extras del resto del personal docente, dado que debido a las necesidades y características de los niños y niñas no se necesita que una persona haga más horas, sino que lo que se necesita son más educadores y más educadoras. Y por último, queremos la estabilidad de las plantillas docentes, no la adjudicación de personal basándose en matrículas y contando tanto a niños y niñas como a educadores y educadoras de media jornada como a medios niños o medias educadoras, así como la consecución de la pareja educativa en todas las escuelas. Permítanme aclarar que la pareja educativa es 2 personas a jornada completa, con la misma categoría profesional, igual calendario, con las mismas funciones e idéntico sueldo, que compartan sin divisiones nominales un mismo grupo de niños durante la jornada laboral. 2 profesionales con criterios y experiencias diferentes que asumen la responsabilidad conjunta de la relación con las criaturas, con las familias y que tienen el mismo poder de decisión. Y permítame aclarar también que, pese a lo que se diga desde la Consejería de Educación y aun admitiendo que estadísticamente las cuentas salgan, la pareja educativa no existe en la actualidad en las escuelas y hay muchísimos momentos dentro de las mismas en las que las educadoras y educadores nos vemos solos con un grupo de niños y niñas. La modalidad de alumnos a media jornada no responde a la necesidad de establecer parejas de educadoras y educadores a media jornada. No piensen en su partido, ni en los votantes, ni en las educadoras y educadores, y ni siquiera en las familias. Que sean fieles a sus principios y responsables con su cargo y piensen en los niños y las niñas asturianos y los consideren como lo que son, ciudadanos de pleno derecho desde que nacen. Muchas gracias. Gracias, señora García. A continuación tiene la palabra para la presentación la señora Castaño. Sí, una aclaración
no sé si nos han visto que estábamos Nuria y yo hablando continuamente. El debate es conjunto, pero vamos a mantener las dos proposiciones y explicaré la razón. Yo voy a presentar en concreto una proposición que todos ustedes conocen, aparte de porque se ha difundido con el resto de iniciativas de pleno, porque tiene su origen en una reunión que sostuvimos con la Asociación de Escuelas de 0 a 3, que aprovecho para saludar y agradecer la intervención, y que hemos intentado que fuera una declaración institucional y lamentablemente como tal no ha podido ser, porque el Partido Socialista, que tiene esta vocación de defensor y de fiel escudero de la Consejería de Educación, pues no lo ha aceptado. Entonces nosotros hemos mantenido justamente este texto en nuestra proposición, entendiendo además que es de alguna manera, independientemente de que desde el punto de vista administrativo lo hayamos presentado nosotros, creo que es la proposición del resto de grupos. No me voy a extender mucho más, simplemente decir, leer un poco brevemente solo un párrafo, que es el siguiente. Transcurrido más de una década desde que se pusieron en funcionamiento las escuelas de 0 a 3, es el momento de abordar de una manera decidida el carácter de estas escuelas, ya que el desarrollo de la red, tal y como se ha articulado hasta el momento, mediante convenios de colaboración suscrito entre la Administración del Principado de Asturias y los respectivos ayuntamientos, ha dado lugar a diferentes situaciones, a precios públicos diferentes, condiciones de pago, requisitos para el acceso o retribuciones del personal, y ha generado compromisos y delegado responsabilidades en los ayuntamientos que van más allá de las competencias que estos deben de asumir, y además no ha asegurado el acceso en todo el territorio del Principado de Asturias a este ciclo educativo. Entendemos, por tanto, que es preciso acometer de una manera consensuada, progresiva y ordenada la incorporación de las escuelas de 0 a 3 a la red pública, y proponemos que el Ayuntamiento de Xixón decida lo siguiente: instar al Gobierno del Principado de Asturias a la integración de la etapa de 0 a 3, al igual que al resto de etapas, en la Consejería de Educación, sin que tengan lugar integraciones parciales que solo añadirían mayor fragmentación a la educación infantil. En segundo lugar, solicitar que la integración vaya acompañada de la del personal que actualmente trabaja en las escuelas infantiles, estableciéndose a tal efecto los procedimientos legales oportunos, y todo ello con el objeto de universalización y gratuidad del primer ciclo de educación infantil. Muchas gracias. Gracias, señora Castaño. Tiene la palabra el señor Fernández Sarasota. Un minuto, sí. A ver si yo lo entendí bien. En Junta de Portavoces ya habíamos acordado un debate conjunto y una votación por separado de las proposiciones. Siguiendo el esquema habitual, ustedes se reparten o deciden quién interviene en cada cuestión, y entonces, según lo que yo tengo previsto, a usted le correspondería cerrar el debate. ¿Puede ser así? Alcaldesa, sí. Perdone, es que probablemente... Sí. Yo creo que quedaba un cierto tiempo, y es que hemos decidido que en la primera Nuria intervenga un segundo. Disculpe. Nada, es una nueva modalidad, pero es nada. La declaramos completamente vigente. Ponga los minutos que faltaba, señor secretario. Brevemente, señora Rodríguez. Sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Simplemente por aclarar que por qué se van a votar de manera separada, porque aunque las proposiciones tienen la misma orientación, sí que la proposición de Xixón Si Puede, además de sumar todo lo expresado por Ana Castaño, que es lo que AIPA y el resto de trabajadoras y trabajadores de la red de escuelas de 0 a 3 solicita, sí que es verdad que en nuestra proposición planteamos otras dos cuestiones más, que es asegurar la cobertura de sustituciones del personal de las escuelas infantiles y desarrollar las actuaciones pertinentes y posibles desde el ámbito municipal para llegar a la consecución de la pareja educativa por unidad educativa. ¿Por qué? Porque planteamos estas dos cuestiones, además de lo que ya planteaba el Grupo Izquierda Unida, porque entendemos que después de la reunión que tuvimos el otro día quedaba claro que es importante para la consecución de los objetivos que manifiesta todo el colectivo, no solamente laboral, sino de familias de las escuelas de 0 a 3, un compromiso real desde la ciudadanía. Y a este planteamiento, esta proposición que hace Xixón Si Puede, Izquierda Unida estableció dos enmiendas que digo ya de antemano que aceptamos. Nada más, luego en el cierre me extenderé un poco más. Gracias. Gracias, señora Rodríguez. Entonces, señor Fernández Sarasola. Gracias, señora alcaldesa.
Educadores y especialistas de distintos campos relacionados con la infancia coinciden en subrayar las ventajas que supone para el niño asistir a un centro donde encontrar a niños de su edad bajo la vigilancia de educadores profesionales que trabajen dentro de un proyecto educativo definido. Y este en otro es el modelo por el que apostamos en Ciudadanos para la totalidad de educación infantil de 0 a 6. Pero si toda la etapa educativa anterior a los 6 años tiene una gran importancia, el ciclo de 0 a 3 resulta fundamental en el proceso de desarrollo infantil y no puede ser, por tanto, ser ajeno a la concepción educativa del conjunto del sistema. La LOE lo manifiesta con claridad en el artículo 12, donde se establece que la educación infantil constituye una etapa educativa con identidad propia que atiende a niñas y niños hasta los años de edad. Por lo tanto, la ley es clara y cuesta entender por qué no se le ha dado el mismo tratamiento a los dos ciclos que compone la educación infantil, que debería ser, además, el mismo que se le da al resto de etapas educativas, con la única singularidad de que se trata de una etapa voluntaria. En nuestra comunidad se optó por romper en dos esta etapa, el modelo 0 a 3 y otro de 3 a 6. Así, mientras los niños de 3 a 6 están escolarizados en centros gestionados directamente por la Consejería de Educación, con un currículum educativo propio e integrado en un proyecto educativo más amplio, los niños de 0 a 3 están escolarizados en una red de centros públicos gestionados directamente por los ayuntamientos y aislados del resto del sistema. Esta situación no solo conlleva una importante ruptura del proyecto educativo global del alumno, sino que además no hace otra cosa que reforzar la concepción asistencial con la que tradicionalmente se ha tratado este primer ciclo en Asturias. Nosotros somos partidarios de acabar con la ruptura en dos de esta etapa y que las escuelas infantiles pasen a depender directamente de la Consejería de Educación, que por otra parte es la que las financia. Creemos que además esta integración puede y debe garantizar la continuidad del personal de estas escuelas, que son personal laboral de los ayuntamientos y por lo tanto empleados públicos, por lo que no vemos que existan grandes trabas legales para que pudieran pasar a ser personal laboral del Principado, y hubo casos parecidos como la integración del Hospital de las Rendas con SESPA. Por todo ello, compartimos ambas proposiciones. Lo que sí nos preocupa, en el caso de la decisión si puede, es el hablar de pareja educadora, pretenden que sea el ayuntamiento el que la pague, algo que, como sabemos, sería inasumible ahora mismo por el ayuntamiento. En todo caso, sí compartimos como meta el que se llegue a esta pareja educativa, por lo tanto, votaremos favorablemente a ambas iniciativas. Y siendo una lástima, pues nos hubiera gustado que hubieran sido una sola y hubiera estado conjuntas, pero bueno, votaremos favorablemente a las dos. Muchas gracias. Gracias, señor Fernández Sarasola. Señora Cosme. Muchas gracias, señora alcaldesa. El Partido Popular apuesta por conseguir un servicio universal y gratuito, con libre elección de centro por parte de los padres, potenciando la oferta educativa de 0 a 3 años, integrando los centros privados y concertados en la red pública del Principado. Y esa es la duda que tenemos, si aquí solamente se refiere a los centros públicos o si también se incluyen a los concertados. Solamente a los públicos. Bueno. Nosotros, hay muchos estudios y estamos de acuerdo que avalan la importancia de la educación temprana para el desarrollo integral de todos los niños, dar pautas educativas para que los niños vayan adquiriendo rutinas y aprendizajes. Creemos que los niños para los que es imprescindible la educación temprana son los que proceden de familias socialmente más desfavorecidas. Hay miles de estudios que nos dicen que hay que compensar esas desigualdades. Los alumnos que están escolarizados desde temprana edad tienen importantes réditos en la etapa inmediatamente superior. Se considera la educación infantil no solo como un motor que mejora la igualdad de oportunidades, sino como un mecanismo para combatir el fracaso escolar. Por eso proponemos la universalidad y gratuidad implantando el cheque escolar. Nuestro modelo es más ambicioso que el que plantean aquí en su propuesta, porque creemos que con ella no conseguirían que la educación de 0 a 3 llegara a los más desfavorecidos. Por eso, aunque estamos de acuerdo en que se incluya en la red del Principado, nosotros nos vamos a abstener. Gracias. Gracias, señora Cosme. Tiene la palabra la señora Pineda. Gracias, alcaldesa. Nosotros, evidentemente, somos el mismo partido que gobierna en esta región. Compartimos planteamientos, compartimos ideología, no somos los fieles escuderos de nadie. Pero lo que no hacemos y lo que procuramos no hacer nunca es engañar a la gente. Y lo que procuramos no hacer nunca es crear o generar falsas expectativas y hacer promesas o asumir compromisos que sabemos que no son posibles y que incluso en algunos casos son perjudiciales. Dicho esto, efectivamente, la Consejería de Educación ha asumido un compromiso, asumió un compromiso en esta legislatura consensuado con todos los implicados, concretamente consensuado, se dice, con los ayuntamientos, con las familias, con las organizaciones sindicales, con los trabajadores, con todos los agentes implicados en el 0 a 3.
estamos de acuerdo en que el objetivo tiene que ser que esta etapa educativa llegue a ser una etapa universal y gratuita, pero esa implantación no puede pretenderse que sea de hoy para mañana, tiene que ser progresiva y tiene que estudiarse, creemos que muy atentamente. No creo que se pueda acusar a los gobiernos socialistas de no apostar por el 0 a 3. No solamente fueron gobiernos socialistas los que en este país consiguieron una educación universal, pública y gratuita. Yo entiendo por educación universal y gratuita exclusivamente la pública. Lo del cheque guardería, sinceramente, no me parece que entre en ese concepto. Pero bueno, dicho esto, también fueron gobiernos socialistas los que incluyeron el 0 a 3 como un ciclo educativo en la LOE, que también ustedes mencionaron. Y creo que fueron gobiernos socialistas en el Principado de Asturias los que apostaron por la implantación progresiva de los centros de 0 a 3, inicialmente como medida de conciliación y después como ese ciclo educativo que es lo que tiene que ser. Pero miren, yo no sé dónde estaban ustedes hace 5 o 6 años. Yo, personalmente, estaba recorriéndome toda Asturias, celebrando juicios, defendiendo los derechos de las trabajadoras del 0 a 3 de esta región para que se considerase que eran trabajadoras como el resto de los empleados públicos y que tenían que percibir las retribuciones como el resto de los empleados públicos. Y esas trabajadoras, en aquel momento, eran las que apostaban por un modelo de gestión que no era la integración en la consejería, porque mucho me temo que, por mucho que diga el señor Sarasola y por mucho que digan ustedes, la integración en la consejería, como ustedes pretenden, va a tener una consecuencia, que es la obligación de convocar por procedimientos de libre concurrencia, por procedimientos de convocatoria pública de oposición, esas plazas, que si fuera un ciclo educativo puro y duro serían de funcionarios docentes y si no podrían ser de personal laboral. Pero en todo caso, muchas de estos trabajadores verían peligrar sus puestos de trabajo, tendrían que someterse a un proceso selectivo que superarán o no, esperemos que todas lo superen. Pero no podemos engañar a la gente y no podemos decirles que pueden entrar a ser empleados públicos sin más y sin superar ningún tipo de proceso. Nada más. Gracias, señora Pineda. Tiene la palabra la señora López Moro. Muchas gracias, señora alcaldesa. El 24 de febrero creo que fue cuando nos reunimos todos los grupos políticos con esta plataforma que hoy nos acompaña y ya manifestamos varios el apoyo y a la vez, bueno, pretendíamos, como ya anunciaba la señora Ana Castaño, que saliera una declaración institucional y hoy nos encontramos con 2 proposiciones y alguna enmienda. Anticipar que vamos a votar favorablemente a ambas y que estamos de acuerdo completamente en que debe haber un modelo de gestión único para todas las escuelas infantiles, así como una unificación de criterios que afecte a toda la red de escuelas infantiles del Principado. Por otra parte, todas las leyes referidas tanto a organización como de decretos de organización, de contenidos, etcétera, etcétera, siempre se habló de 2 ciclos en infantil, 0-3 y 3-6. No entendemos por qué ahora se habla de separar estos 2 ciclos. Por otra parte, este ayuntamiento tiene suscrito un convenio con el Principado de Asturias desde el año 2002. Se hace necesaria su revisión porque Gijón ya cuenta hoy con 12 escuelas y alguna más en proyección. Respecto a las coberturas de sustituciones, en Gijón puedo añadir que por indicación expresa de la alcaldesa, ya en agosto creo que fue, la concejala de Hacienda, Ana Braña, y yo suscribimos y mandamos a personal para que se cubran inmediatamente, con un plazo de 1 semana, las sustituciones que se producen en las escuelas infantiles. Respecto a las actuaciones pertinentes y posibles desde el ámbito municipal para llegar a la consecución de la pareja educativa por unidad, no nos oponemos a este planteamiento en absoluto, sino que lo apoyamos, pero las ratios del personal de estos centros se fijan por la Administración con la financiación autonómica que nos corresponde. Nuestro grupo político ya anticipó en otro pleno, creo que fue en septiembre, que entendemos que la educación debe seguir una prolongación hacia abajo de la enseñanza obligatoria. Actualmente la enseñanza obligatoria empieza en los 6 años, pero ya es gratuita y universal desde los 3 y entendemos que debe seguir hacia abajo también de forma paulatina, pero siempre sin disgregarlos ni que se incluyan a los niños de 2 años en las escuelas, colegios de educación primaria. Muchas gracias.
Gracias. Gracias, señora López Moro. Y ahora sí, para el cierre del debate, la señora Rodríguez. Pues gracias, señora alcaldesa. Varias cuestiones que se han apuntado aquí. Todo lo que planteábamos, tanto Izquierda Unida como Decisión Si Puede, insisto, tiene que ver con una reunión que fue tremendamente amable y positiva, en la que nos reunimos fundamentalmente concejalas o representantes mujeres de otras organizaciones políticas. Y lo que allí se habló era un firme compromiso con la educación de 0 a 3. De verdad que me sorprende ahora algunas posturas, por ejemplo, la abstención del Partido Popular me sorprende, teniendo en cuenta, relacionándolo con lo que se dijo en aquella reunión. Obviamente no me sorprende la posición del Partido Socialista, porque la posición del Partido Socialista es una posición a veces incluso un tanto infantil. Tenemos una tendencia a hacer críticas durísimas, críticas catastróficas que son recogidas permanentemente en la prensa, pero jamás somos capaces de hacer autocrítica. Entonces es que la Consejería de Educación, hay que ser realistas, y no hay capacidad de reorganizar el gasto del Principado de Asturias para conseguir que un ciclo que está más que asumido con distintos modelos en toda Europa, aquí sigamos peleando por algo que es fundamental y que está reconocido como necesario. Mire, señora Pineda, yo suelo recordarle, pero suelo tener bastante buena memoria, si la señora Pineda me atiende. Gracias, señora Pineda. Solo recordarle, un segundito. Solo recordarle, señora Pineda, que sí, hay escuelas de 0 a 3 en Asturias, y le digo, suelo tener buena memoria, fue, y hay que reconocerlo, tal y como fue, por la presión de Izquierda Unida para que esto se hiciera. Y hay documentación más que amplia sobre este tema. Y le quiero recordar que los partidos, miren, yo ya lo he dicho montones de veces, cada vez que se hace una crítica al Partido Socialista, los concejales y las concejalas del Partido Socialista permanentemente hacen ruiditos. Y es de verdad muy molesto. Les agradecería que esto lo hicieran fuera y dejaran, como hacemos el resto, como respetamos sus intervenciones, respeten las nuestras. Y ya no sé qué iba a decir, porque me he perdido. En fin, este es el objetivo de hacer este tipo de ruiditos, que al final una no sabe lo que intenta decir o transmitir. Pero sí que es cierto que es una cuestión que está absolutamente manida, que siempre la responsabilidad es del resto y que no hay una colaboración ni un compromiso real. Obviamente, aquí se está dando una escenificación de un pacto importante entre Ciudadanos y el Partido Socialista. Sí, se está dando una escenificación por las argumentaciones que ustedes tienen. Y recordarle a la señora Pineda, antes de que se me olvide, que haga memoria, me refiero a las escenificaciones de lo que dicen, de cómo lo manifiestan y de cómo hablan, de cómo estructuran sus alegaciones. Y recordarle a la señora Pineda también, preguntarle si alguna vez, en alguna ocasión, la Consejería de Educación abrió listas, bolsas, sin pruebas, para elementos educativos que no se estaban teniendo en cuenta. Bolsas, sí, bolsas de interinidades. Es decir, si ustedes dicen que van a estudiar el proceso, estudiamos el proceso, porque probablemente las bolsas y las puntuaciones posteriores puedan suponer procesos mucho más justos. En cualquier caso, el compromiso de Decisión Si Puede es que esto se lleve a cabo y conseguir la universalización y el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a seguir en esta red. Gracias. Gracias, señora Rodríguez. Bien, entonces sometemos a votación la proposición de Decisión Si Puede. Votos a favor. Izquierda Unida, Decisión Si Puede, Ciudadanos y Foro. Se aprueba por... No, perdón, votos en contra. Abstenciones. El Grupo Popular y Socialistas. Se aprueba por mayoría. Proposición de Izquierda Unida. Votos a favor. Izquierda Unida, Decisión Si Puede, Ciudadanos y Foro. Votos en contra. Abstenciones. Grupo Popular y Grupo Socialista. Se aprueba por mayoría. Bien, el punto 30...